Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Muy buenos días, Rosa Pardina. Hola, ¿qué tal? Hola, Alba, buenos días. Hoy con dos acompañantes aquí en este estudio de Radio Sobrarbe, Gonzalo y Paco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora descubriremos por qué. ¿Qué es lo que hacéis aquí los tres en este podcast de La Vida Mientras Tanto? Pues sí, la verdad es que después de tantas historias narradas, creo que faltaba contar la historia del Banco Azul. Y para esto tenemos nuestros invitados que nos van a ayudar a contar esta historia. Porque yo creo que no hay ni un solo habitante de La Buerda que no conozca el Banco Azul. Y también les resultará familiar, aunque nunca lo hayan visto, a los oyentes que han seguido el podcast desde el principio. Sin embargo, para los recién llegados, vamos a poner en contexto la situación y las funciones del tan mencionado banco. El Banco Azul está situado en un lugar estratégico, al final de la calle Mayor y junto a los dos parques de La Buerda, el de mayores y el de niños. Desde el banco se divisa la Plaza Mayor, se controlan los automóviles que entran o salen del pueblo y las idas y venidas de vecinos y visitantes. Es un banco largo, aceptablemente cómodo, pintado de azul celeste y decorado con un pequeño gorrión. Lo pintó un vecino del pueblo que, como los hombres del Renacimiento, es un reconocido médico, un talentoso pintor y un músico apasionado. El gorrión representa el apodo Gurriones que recibimos los habitantes de La Buerda. Esta denominación se ha popularizado más allá de nuestro municipio y de nuestra comarca gracias a la revista local El Gurrión, nacida en noviembre de 1980 de la mano de un insigne vecino del pueblo que la mantiene viva gracias a su esfuerzo y al de sus numerosos colaboradores. Pero el Banco Azul es mucho más que un simple banco de hormigón. Es el lugar donde los vecinos van a sentarse y a contarse sus cosas, o simplemente a encontrar compañía, que no es poco. Es el grupo de chat de los mayores, desde el que observan lo que ocurre alrededor, saludan a quienes pasan y hablan del tiempo, de los achaques de salud, de las huertas y de las obras que se están haciendo en el pueblo. Podríamos decir que el Banco Azul es la atalaya del pueblo, sin menoscabo de la fuente de la Plaza Mayor, que también lo es, pero mucho más incómoda. Una atalaya desde la que descubrir no solo aquello que está sucediendo, sino también recuerdos pasados, vivencias atesoradas en los recuerdos que el Banco Azul invita a aflorar. Y de estos recuerdos, de estas historias de vidas, ha surgido la mayor parte de los relatos de este podcast. Para hablar de este banco, que durante tantos años ha sido un punto de referencia, un lugar de socialización, un sitio de descanso y ahora también el origen de tantas historias, vamos a dar voz a dos elementos cruciales, íntimamente ligados con los orígenes del Banco Azul. Me refiero al abrevadero y al banco de piedra. Abrevadero, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por invitarme. Hace años que mi naturaleza se trastocó y estoy emocionado al recuperar un nombre que hace muchísimo tiempo que no oía. Gracias, abrevadero. Y ahora damos la bienvenida al Banco de Piedra. Muchas gracias al podcast por dejarnos contar nuestra historia. Y digo nuestra porque hace muchos años que el abrevadero y yo compartimos la misma historia. Muy bien, pues empecemos por escuchar lo que nos cuenta el abrevadero. Cuando yo era abrevadero, estaba justo en la entrada de lo que actualmente es el parque infantil. Tras de mí
Se erguía orgulloso el pozo que, con su tejado en forma de cono coronado por una borla de piedra, parecía la casa de los pitufos, y junto a él la caseta almacén con las bombas que llenaban el pozo de agua. Mi naturaleza, de hormigón macizo, me daba un aspecto sólido y robusto. Era rectangular y alargado, y tenía 2 pilas para contener el agua que vertía sobre mí un caño conectado al pozo. Yo saciaba la sed de los animales que hociqueaban en el agua fresca que les ofrecían mis piletas y de las gentes que bebían del caño cuando regresaban sedientas de las huertas. Eran tiempos de trabajo duro y todos teníamos encomendada alguna tarea. La mía era proveer de agua a personas y animales, y no solo para beber. Yo hacía también las funciones de lavadero. Las mujeres venían a lavar la ropa en mi pileta, llenándome de jabón y olor a limpio. La tarea más ardua era la de lavar las sábanas, frotarlas, aclararlas y escurrirlas. Hasta yo me agotaba de tanto trasiego. Por suerte no era algo que sucediera muy a menudo, porque en aquellos años las sábanas no se lavaban más que 1 o 2 veces al año. Una tarea encomiable, abrevadero. Cuéntanos tú ahora dónde estabas y cuál era tu función en el pueblo hace 50 años, Banco de Piedra. Pues yo estaba exactamente en el mismo lugar en el que ahora está el Banco Azul, al lado mismo del abrevadero, del pozo, que él llama de los pitufos, y de la caseta almacén. No es que mi figura fuera perfecta, pero cumplía con mi función de ofrecer un lugar de descanso a nuestros vecinos. Estaba formado por piedras bien colocadas, unas sobre otras, para que pudieran sentarse y reposar antes de llegar a sus casas o de proseguir con sus tareas. Tras de mí, los chopos que cubrían lo que ahora se llama Parque de Mayores no solo daban sombra, también tenían la función de tendedero. Las mujeres ataban cuerdas de un árbol a otro, y allí tendían las ropas que habían lavado en el barranco o en el abrevadero. En realidad, yo también hacía las veces de tendedero, porque a menudo las mujeres extendían sobre mí sus ropas para que se secaran. Cuando esto ocurría, los ancianos refunfuñaban porque no podían sentarse. «Pero la ropa tiene que secarse», le decían las mujeres. «Vaya usted al Pedriño a descansar». Las que no descansaban nunca en aquellos tiempos eran las mujeres, que apenas conseguían acabar todas las tareas del día. Recuerdo que además de hacer la colada se ocupaban de su casa y de su familia, a menudo numerosa. Tenían que mantener el fuego del caldero y la comida para todos. Y no solo eso, también preparaban la pastura de los tocinos, iban a la huerta y ayudaban con las vacas. No sé cómo podían con todo. Bueno, también los hombres trabajaban duro, pero es cierto que tenían menos tarea que las mujeres, a quienes solo jubilaba la muerte o la enfermedad. Pero eran otros tiempos. Nosotros también estábamos entonces muy atareados. Es que nosotros formábamos un conjunto imprescindible en la vida cotidiana del pueblo. Hace 60 o 70 años, el pozo abastecía los depósitos de las casas, la caseta protegía a los motores, yo proporcionaba agua y tú, Banco de Piedra, ofrecías descanso a los ancianos y solana a las mujeres para secar la ropa. Y no olvides que tras de ti estaba la pasadera que permitía a los vecinos cruzar el barranco. Tienes toda la razón. La Plaza Mayor siempre se ha creído el ombligo de nuestro pueblo, pero nosotros no éramos menos útiles. Diría incluso que estábamos a la misma altura que ella en cuanto a importancia en la vida social de nuestra vecindad. Yo recuerdo muchas fotografías hechas en los años 60 de familias y amigos, sentados y también de pie sobre mis piedras. No es que en aquellos tiempos hubiera aquí cámaras fotográficas, pero sí tenían los que vivían en Barcelona o Madrid, los que tras emigrar en busca de trabajo habían formado una familia en la ciudad. Ellos regresaban en vacaciones y nos traían los últimos adelantos, como las cámaras de fotos. Bueno, y ahora que conocemos ya quiénes eran el abrevadero y el Banco de Piedra, estamos intrigados por saber dónde estáis y qué se ha hecho de vosotros. Pues ahora somos el Banco Azul. Lo cierto es que a finales de los años 70 del siglo XX, mis funciones dejaron de ser imprescindibles. Vaya, que se hicieron del todo prescindibles, así como las del pozo y la caseta de los motores. Los animales ya no venían a abrevar.
las mujeres empezaron a lavar sus ropas en casa y tenderlas en tejados y balcones. Y el banco de piedra era demasiado incómodo para invitar a sentarse. Los tiempos habían cambiado y todos nosotros nos volvimos obsoletos. Efectivamente, ya no éramos útiles. Pero entonces ocurrió algo extraordinario, al menos para nosotros. En lugar de desecharnos, nos unieron. Desmontaron el abrevadero y colocaron las piezas de hormigón sobre mis piedras, construyendo un asiento con respaldo. Mucho más confortable, lo reconozco, que aquellas piedras colocadas unas sobre otras. Y así fue como mi hormigón se convirtió en banco y las piedras en hormigón. Después se arrancaron los chopos para hacer el parque de mayores y en el lugar que yo dejé libre se hizo la entrada del parque infantil. El Banco Azul es ahora un punto de encuentro y me siento orgulloso de ello, a pesar de haber tenido que renunciar a mi forma original y a mis oquedades bañadas por el agua que tanto añoro. Tú echas de menos el agua y yo el sol, porque tu hormigón cubre casi totalmente mis piedras. Bueno, todavía me asomo un poco por la parte de atrás para ver la luz del día, pero añoro los rayos del sol que antaño me daban lumbre y calor. En contrapartida, reconozco que el trabajo a dúo es más llevadero. Ahora es tu hormigón quien soporta el peso de los traseros que vienen aquí a charlar, y yo puedo escuchar todas las historias que aquí se cuentan sin apenas esforzarme. Tampoco me agrieto, ni se me cae la pintura. Perdona que os interrumpa, pero todavía no nos habéis contado por qué os pintaron de azul, color que os da nombre y fama. Bueno, en realidad os hemos engañado un poco al narrar nuestra historia para dar más énfasis al momento en el que vamos a desvelar este secreto. Yo jamás me llamé Banco de Piedra. Yo siempre fui el Banco Azul. ¿Quieres decir que en algún momento pintaron tus piedras de azul? De alguna manera sí que las pintaron de azul, pero no con pintura y brocha. El origen está en la ropa que las mujeres lavaban en mi pileta. Los que hemos tenido relación con la colada sabemos que la ropa blanca, al menos la de antes, que yo no sé ya cómo son ahora las ropas, con el tiempo y los lavados tendían a adquirir un tono gris amarillento, y para recuperar el blanco original era costumbre añadir azulete al agua en el último aclarado. Después, era frecuente que las mujeres extendieran la colada sobre el banco para que se secara, y fue así como sus piedras se fueron tiñendo de azul, que goteaba de aquellas telas emblanquecidas con azulete. Efectivamente, yo siempre he sido el Banco Azul, y me alegré mucho cuando pintaron el hormigón del mismo tono, porque pude seguir escuchando mi nombre, y a pesar de que mis piedras están sepultadas bajo el hormigón, el Banco Azul, el mismo de antaño, sigue siendo uno de los emblemas más queridos del pueblo. Muchas gracias, Banco de Piedra, muchas gracias, Abrevadero, por contarnos vuestra historia. A partir de ahora, cuando mencionemos el Banco Azul, sabremos que bajo la apariencia externa de ser uno solo están los espíritus de un antiguo banco de piedra y de un abrevadero que daban buen servicio a sus vecinos. Y desvelado ya el secreto de su nombre y de su color, solo esperamos que no deje de haber voluntarios que de vez en cuando le den una nueva pátina azul y brillante para que el Banco Azul siga siendo bien visible y un orgullo para la Buerda.